Como él quisiera estar con la iglesia, pero que no puede porque ahí dice por cuestiones de estorbo no he podido estar con ellos. Bien, en el capítulo 2 el apóstol Pablo explica cómo su ministerio, cómo su trabajo ha dado frutos en la iglesia de Tesalónica. Y él dice que él expresa que cuando él va, él trata siempre de poner a Cristo Jesús en el centro de la predicación. Y que él anuncia, dice, todo el consejo de la palabra de Dios sin esconder nada a los hermanos. O sea que él tiene un propósito para la carta, tiene un propósito. Y en el capítulo 1 el apóstol Pablo elogia o alaba el trabajo, el labor que la iglesia de Tesalónica ha hecho y está haciendo. Entonces, como podemos ver, la carta está llena tiene un propósito general la carta. Alentar a la iglesia, apoyar a la iglesia, enseñar a la iglesia. Y en este capítulo 4, él va a hablar acerca de la tristeza que los hermanos de Tesalónica están pasando cuando un familiar muere. Todos hemos perdido familiares a lo largo de nuestra vida y vamos a perder más todavía si nosotros seguimos de pie. Mientras estemos en vida, les traigo brevemente una meditación que una ancianita me dijo. Ella me dijo cuando yo hablé con ella hace poco más de un año, ella me dijo, parada ahí detrás de aquel fence, me dijo, Juan, me dijo, yo no sé si es una bendición, dijo, o es una maldición estar en vida. Y le digo, siempre es una bendición estar en vida. Y me dice, pues vieras, dijo, yo soy la persona que más ha vivido de toda mi familia. Y a mí me ha tocado, dijo, enterrar no solamente a mis padres, sino a todos mis hermanos, dijo. Y yo todavía estoy acá. Entonces, ¿qué les digo con esto? Que mientras estemos en vida, nosotros vamos a pasar sufrimientos y vamos a lamentar la ausencia de nuestros seres queridos. Porque, como dijo el salmista David cuando él iba a morir, cuando él habla con su hijo Salomón, el salmista David le dice, yo, dice, voy a seguir el camino de todos los hombres. Fíjense qué palabras sabias. Sigo el camino de todos los hombres. Cuando habla hombre se refiere a mujer también. El camino del hombre es que nace, ¿verdad? Crece, se reproduce y muere. Ese es el transcurso que el ser humano lleva en esta vida. Dios dijo en un momento, cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece y come del fruto prohibido, dice Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, dice, conociendo el bien y el mal, dice. Entonces dice, no sea, vamos a sacarlo del huerto, no sea, dice, que el hombre alargue su mano y coma del árbol de la vida, dice, y viva para siempre. Porque si el hombre llega a comer del árbol de la vida, va a vivir para siempre, pero si vive para siempre, realmente es un hombre que va a vivir condenado, exiliado, apartado de Dios porque ya cayó de la gracia. Entonces le dice al hombre, por cuanto comiste del árbol, del fruto del árbol que te mandé, no comieses. Dice, maldita será la tierra por tu causa y trabajarás con ella, con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas al polvo de la tierra, porque polvo eres y al polvo tienes que volver. Entonces a partir de ese momento vemos que la vida del hombre consiste en vivir unos cuantos años y después morir. Es así, no lo podemos negar, no es algo que podemos ocultar. El hermano hace un momento mencionaba a esta persona que vivió 969 años, Matusalem. Adán que vive 930 años. Muchas personas de casi 1000, casi, si lo miramos en el contexto bíblico, como dice el salmista, o como dice el apóstol Pedro también, 1000 años como que fuese un día delante del Señor. Vivieron casi un día. Se completó un día de existencia. Entonces mucha gente dice, cuando Dios desecha al hombre le dice vas a morir, no murió.
el día que de él comieres morirás. No murió en ese día literal, pero en un día de Dios el hombre murió porque no llegó a 1000 años. Entonces, la palabra del Señor, el apóstol Pablo, en este capítulo, él va a hablar y va a traer un consuelo a los hermanos que han perdido seres queridos de la iglesia de Tesalónica. Acordémonos bien, nosotros tomamos las escrituras o tomamos las cartas del apóstol Pablo y las tomamos como reflexión, como ayuda para nosotros. No hay ahora un apóstol Pablo hoy en día que nos traiga palabra directamente de Dios. No hay un apóstol Pedro hoy en día que haya recibido las palabras directamente de Jesucristo o directamente de Dios para revelarlas hoy en día al pueblo. No hay, no tenemos. Tenemos únicamente la escritura que ya está plasmada aquí en este bendito libro. Entonces de acá nosotros tomamos nuestra enseñanza y tomamos nuestras instrucciones y tomamos las medidas de cómo nosotros vamos a vivir. Pero en su momento el apóstol Pablo escribió la carta para la iglesia de Tesalónica. No escribió para los hermanos de Berea, ni los hermanos de Columbus, ni los hermanos de Estados Unidos, ni los hermanos de México. La escribió para la iglesia de Tesalónica. Y un error muy grande que se comete hoy en día es que se toman las palabras y se quiere aplicar como que nos estuviese hablando a nosotros directamente. Y no es así. Porque hermano, hoy en día en Columbus o en Estados Unidos no hay persecución. Pero sin embargo el apóstol Pablo dice, en gran tribulación y en gran angustia ustedes dieron testimonio. Está hablando de una iglesia que padeció eso. Está hablando de la iglesia de Tesalónica. No está hablando de nosotros. Nosotros podemos aplicar esta palabra si un día, ¿verdad?, llegamos a un proceso de tribulación y de persecución, como hay mucha gente en el mundo hoy en día. Hay iglesias que están pasando por persecución, no pueden predicar la palabra de Dios, están siendo echados de su lugar, están siendo sacados de sus casas, abandonando su familia. Ellos sí pueden tomar esta palabra como está escrita para ellos. Pero realmente el libro de Tesalonicenses está escrito a la iglesia de Tesalónica. Entonces, en esta sección, el apóstol Pablo dice, comienza en el verso 13 del capítulo 4, y el apóstol Pablo dice, vamos a leer esta escritura y vamos a encomendar, ¿verdad? Aunque ya empezamos el estudio, pero vamos a encomendar la palabra a nuestro Dios que nos ayude en este día. Dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Una vez más, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por habernos permitido leer tu palabra. Gracias, Señor, porque desde que entregamos el orden de este servicio, Señor, lo dedicamos a ti, esperando darte a ti toda la gloria, Señor, y que tu palabra, Señor, habla nuestra vida, Padre, así como lo has hecho siempre. Permite que podamos encontrar en ella, Señor, esa sabiduría, ese conocimiento de tu palabra y ese refugio, Señor, y ese consuelo, así como lo hacían nuestros hermanos de Tesalónica, Señor, al leer la carta de tu Hijo, el apóstol Pablo, Señor. Así te rogamos, te pedimos que traigas, Señor, ese aliento, Señor, ese consuelo a nuestras vidas, Señor, en este día. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el apóstol Pablo empieza diciendo que hay una esperanza para los que ya murieron en el Señor. La expresión duermen es una expresión que el mismo Jesús utiliza cuando va a resucitar a la hija de Jairo. Cuando él está caminando y es tocado por esta mujer que tiene el flujo de sangre, entonces acto seguido, el principal, que es Jairo, dice que viene a buscarlo porque su hija ha muerto. Entonces Jesús dice que la niña todavía, que no está muerta, sino que está dormida. Entonces vamos a meditar qué es entonces la muerte.
La muerte, hermano, es una separación del espíritu o del alma con nuestro cuerpo. La escritura que leíamos en Ezequiel 37 dice que el profeta miró un valle, dice, de huesos secos. Imagínense un valle, donde se juntan dos montes, en una planicie, quizás al fondo, al inicio de donde se juntan las montañas. Dice que miró un valle de huesos y dice que estaban secos, dice, en gran manera. ¿Qué secos en gran manera? No solamente el hueso ya está seco, sino que seco en gran manera es que han pasado muchas estaciones quizás encima de esos huesos. Secos en gran manera. Y dice la palabra del Señor que Dios le pregunta al profeta y le dice, ¿será que estos huesos van a vivir? ¿Será que van a vivir? Y entonces el profeta le dice, Señor, dice, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que el profeta ve cuando mira primeramente a los huesos? Pues algo que no tiene vida. Algo que el único que le puede dar vida, el único que sabe si va a vivir, es Dios. Y entonces Dios le da una palabra al profeta y le dice que profetice sobre ellos. Y le dice, hago entrar, dice, espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones, aquello que junta a los huesos, ¿verdad? Usted le ha dolido la ciática, el nervio ese que como que fueran unos cordones que bajan que de acá hasta la planta de los pies. Imagínense. Dice que esos huesos se van a cubrir de tendones y también se van a cubrir de piel. Entonces sigue diciendo, profeticé como me fui mandado. Entonces dice, hubo un ruido mientras profetizaba y un temblor, dice. Y un temblor, y en el temblor cada hueso, dice, se junta con su hueso el siguiente. No quedaron disparejos, ¿verdad? Sino que todo quedó como que fuese un muñeco completo, un esqueleto. Y entonces dice que vinieron tendones y sube la carne y la piel encima de ellos, pero hay un problema. El verso 8 dice que no había en ellos espíritu. Entonces imagina a esos seres sin vida, completos parados ahí, pero sin vida, no hay vida dentro de ellos. Entonces el 9 dice, profetiza al espíritu, hijo de hombre, y di al espíritu, así dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué es lo que le da vida al cuerpo? El espíritu. Lo que todos tenemos un espíritu de vida. Cuando Dios crea al primer hombre, dice, sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso dice la escritura. Entonces la muerte es una separación del espíritu con el cuerpo. Una vez que el espíritu sale de la persona, el cuerpo sigue quedando allí, pero ya no hay vida. Eso es lo que pasa cuando un ser querido, cuando una persona muere. El cuerpo sigue estando allí. ¿Se han dado cuenta que cuando vamos a los velorios o vamos a, no sé si hay otra palabra, el servicio fúnebre, el cuerpo está ahí? Lo estamos viendo y lloramos sobre el cuerpo y nos entristecemos y nos dolemos, el cuerpo está ahí, pero dentro de ese cuerpo ya no hay vida. Aquella persona que reía, aquella persona que hablaba, aquella persona con la cual nos juntamos, ya no está ahí, ya se fue de ahí. Entonces, la iglesia de Tesalónica tenía esta tristeza dentro de ellos, porque usted sabe, hoy en día nosotros sabemos que tenemos una esperanza para nosotros, para nuestros muertos. Sabemos que el Señor un día los va a traer con Él cuando Él venga. Sabemos que ellos están en un mejor lugar, que no están batallando más en esta vida. Pero imagínense la iglesia del primer siglo. Imagínense la iglesia anteriormente, el pueblo de Dios anteriormente a ellos. No tenían esta revelación.
No tenían esta palabra en la cual ellos podían ir y consolarse. Por eso el apóstol Pablo escribe a la iglesia tesalónica. Él dice, tampoco, hermano, quiero que os entristezcáis acerca de los que duermen, dice, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Aquellos que en vida deciden no servir al Señor. Aquellos que en vida deciden alejarse, irse por otro camino y no escuchar la voz del pastor, la voz de Jesús que los está llamando. Aquellos son los otros. Acuérdense que siempre hay dos grupos. Están los justos, los que van a resucitar a la vida eterna, y los que van a ir a la condenación. Entonces dice el apóstol Pablo, no quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Y el propósito, hermano, el propósito del apóstol Pablo escribir a la iglesia tesalónica es para traerles una palabra de esperanza, para que ellos no estén tristes, para que ellos se regocijen de que aquellas personas un día van a levantarse de los muertos, así como estos huesos secos que vimos en Ezequiel. Un día Dios traerá a aquellas personas que murieron y los va a traer nuevamente a la vida. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El apóstol Pablo, no usa la expresión los que ya están muertos. Bueno, según nos dice la traducción acá, dice que usa la expresión los que durmieron en él. Imagínense la gente que se muere en el Señor, que se duerme, como cuando usted se duerme, y parece que se durmió hace segundos y ya es otro día. Rápido. Yo recuerdo que anoche estábamos viendo la serie de la Tierra Prometida, porque yo también veo series, no piense que no, hay gente que lo niega, pero yo no tengo por qué negarlo. Estaba viendo la serie de la Tierra Prometida y me quedé dormido, y cuando desperté hoy ya eran las 6:15 de la mañana. Pasó la noche como que hubiese sido un pensamiento, así de verdad, literal. Creo que eran las 10 de la noche, cuando las 9:50, cuando chequé, que cuando Camila estaba por ahí, que siempre llega a molestar a uno ahí en la noche, a despedirse, llega ella. Entonces ya eran como las 9:50 por ahí, y de las 9:50 a las 7 de la mañana habían pasado 9 horas, y las 9 horas pasaron así volado. Ahora, mientras yo dormía, no sé si mi espíritu o algo de mí se fue por ahí a echar un viaje. Y soñé, y soñé, y soñé. Luego les digo que soñé, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que un sueño es algo bello, algo maravilloso, algo como el transcurso de la noche para la mañana. Pasa, decimos de volada, pasa inmediatamente. Ni sintió nada, y ya. Como dice Nina, cuando le preguntamos, Nina, ¿qué está haciendo Nina? No, está escribiendo. Como dice Nina, así, no sé, pasó rápido, no nos sentimos cuenta y ya es otro día. Pues el apóstol Pablo dice los que duermen. Dice claramente que Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en él. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Escuche, en el Señor. Hay aquellos que su vida fue un desorden y no quisieron vivir en el Señor, porque es otro fin a lo que le espera a esas personas. Vamos a tomar estas notas. Entonces, el apóstol Pablo entonces tiene un propósito de escribir esta carta, y casi siempre tiene el fin de ayudar y de consolar a aquellas personas que reciben la carta. Entonces, vamos a tomar entonces la siguiente lectura, que estará en 2 de Tesalonicenses 1 y en 2 de Tesalonicenses 2. Amén. 2 de Tesalonicenses 1. Dice el apóstol Pablo: 1:3. Dice el apóstol Pablo: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros,
hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hay que tener en cuenta que esta es la continuación de la primera carta que está hablando a la misma iglesia. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución o para dar pago a los que no reconocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien que en el verso anterior que leímos dice: no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Entonces dice, hablando de los otros que no tienen esperanza, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Escuchen bien. Cuando venga en aquel día, dice nuestro Señor Jesucristo, va a ser glorificado en sus santos. Los que vienen con él, según nos dice el verso arriba, nos dice: cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y sea admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces el apóstol Pablo sigue diciendo en el capítulo 2: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Voy a hacer una pausa acá. El apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia de Tesalónica que si alguien dice, el Señor viene, y dice, más aún, dice, si alguien escribe una carta, como que fuera mía, como que fuera de nosotros, ¿de quién? De Pablo, de Silvano y de Timoteo, que son los autores de las cartas, estas dos cartas. Dice, si alguien escribe una carta diciendo que va de parte de nosotros, diciendo que el Señor ya viene, dice, no le crean, dice. Bien, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. ¿Por qué dice ni por espíritu? Porque puede venir alguien que diga, por el Espíritu de Dios me revela que el Señor viene ya. Ya viene. Ni por espíritu, dice, ni por palabra, ni por carta. Porque eran las maneras de enviar un comunicado o de hacer manifiesto un comunicado en aquellos tiempos. Dios se manifestaba y daba palabra a través de su espíritu a alguien y podía ser una palabra verdadera. Pero también podía venir alguien a engañar. Entonces dice, nadie os engañe de ninguna manera. Porque no vendrá, dice, ¿quién no vendrá? Pues el Señor al cual estamos esperando.
no vendrá, dice, sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay un hombre que se va a manifestar, lo cual consideramos o creemos que es el anticristo, el que viene y él dice que él es Dios. Entonces dice, Jesús, el Señor, nuestro Señor, no va a venir, dice, sin que antes se manifieste aquel hombre. El hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Hermano, vendrá un tiempo en el que la iglesia del Señor va a ser perseguida. Vendrá un tiempo en el que usted no va a poder leer su Biblia libremente al aire libre. Vendrá un tiempo en el que va a haber un gobierno, hermano, en el que se va a oponer a todo lo que se llama Dios. No estoy diciendo yo, dice la palabra del Señor. Entonces vendrá un tiempo y dice, si alguien dice que el Señor viene, pero estos acontecimientos no han sucedido, no le crean. No le crean, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué la gente hoy en día dice, el Señor va a venir y usted ni cuenta se va a dar porque vendrá así? Y usted no se va a dar cuenta. Eso no es lo que dice el apóstol Pablo. En 1 Tesalonicenses 4, él está hablando para traer un consuelo a la gente que ha perdido seres queridos en el Señor. El contexto de ese pasaje no es un arrebatamiento. El contexto de ese pasaje es, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque sus muertos no están muertos, están durmiendo en el Señor. Eso es el contexto de ese pasaje. Acá en este capítulo, el apóstol Pablo está hablando de la venida del Señor. Y acá dice, nadie los engañe, porque el Señor no vendrá sin que se manifieste antes aquel hombre de pecado, aquel hijo de perdición, aquel que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o se levanta contra todo aquello que es objeto de culto. O sea que hay un tiempo en el que la iglesia del Señor va a experimentar aquella presencia de aquella persona, aquel ser que le va a impedir todo. Vendrá un tiempo. Solamente tenemos dos opciones. O la iglesia de Tesalónica era la única que iba a padecer eso, o el apóstol Pablo lo estaba escribiendo para el tiempo de la venida del Señor. Y si creemos que era para la iglesia de Tesalónica directamente y que no tiene nada que ver con otro, entonces el Señor ya vino. Entonces el Señor ve y no nos dimos cuenta. Y no es así, nosotros estamos esperando la venida del Señor. Entonces dice que este personaje se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios, o contra todo aquello que es objeto de culto, de adoración a Dios. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora, acá entra otro interrogante. ¿A qué templo se refiere el apóstol Pablo? Porque según entendemos, para el tiempo de la carta, el templo todavía estaba vigente, el templo todavía estaba en pie. O está hablando, refiriéndose al segundo templo que están los judíos por levantar. ¿A qué se refiere? Hay mucho que pensar en cuanto a estas citas. Ahora, si está hablando de aquel tiempo, eso ya pasó y no tiene nada que ver con nosotros. Entonces cerremos la Biblia y, como dijo el apóstol Pablo, comamos y bebamos, que mañana nos vamos a morir. No vamos a ningún lado. Pero esa no es nuestra esperanza. El apóstol Pablo está hablando de que este personaje se sienta en el templo de Dios, dice, como que fuese Dios. Oiga, y eso se tiene que manifestar antes que el Señor venga. Y no digo yo, sigamos leyendo. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea que hay algo que lo está deteniendo. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. Y aquí es donde la gente cae en un gran error. Porque dice, aquí se está refiriendo a la segunda venida del Señor. Pero si es así, ¿por qué al principio del capítulo 2 el apóstol Pablo advierte a la iglesia que la iglesia no se deje engañar porque todavía no se va a manifestar Jesucristo? Está hablando de la misma venida. El apóstol está hablando de la misma venida. Entonces dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vamos nuevamente al capítulo 4. Capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Está atrás. Ahora dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o no nos adelantaremos a los que durmieron. Ahora, hay un orden de acontecimientos. Y el orden de acontecimientos es este. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, el apóstol Pablo está hablando de la resurrección de los muertos. Y el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 15, del verso 11 en adelante, dice la palabra del Señor. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Porque había una creencia de que no hay resurrección. Entonces el apóstol Pablo está defendiendo este punto y dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces, si no hay resurrección, nuestros muertos ya pasaron, ya no hay esperanza. Fíjese que lo que el apóstol Pablo escribe, no hay una discrepancia o no hay ninguna, no hay ningún que la palabra no sea la misma, sino que él dice, si Cristo resucitó, nuestra fe está puesta en él. Porque si Cristo no resucitó, dice, entonces los que durmieron en Cristo ya perecieron, ya se acabaron. Y no, dice. El verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo, el primogénito. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos tendrán vida. Pero cada uno en su debido orden. Cristo dice, el orden de los acontecimientos, primero dice Cristo, y luego dice las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego dice el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo, dice, todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine, refiriéndose a Jesucristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente
se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Como que hay unas palabras ahí bastante complicadas de entender. Lo que está diciendo es que el Padre ha sujetado a los pies de Cristo todas las cosas. ¿Se acuerdan que cuando Él resucitó dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Por tanto, yo le doy potestad a ustedes, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Toda potestad me es dada, toda. Y el apóstol Pablo dice, cuando dice todo, se refiere a todo, menos al Padre, que Él fue el que le dio la autoridad. Porque si Él dijera todo, también incluiría al Padre, pero Él dice, se exceptúa a aquel que le dio la autoridad. El Padre jamás se va a sujetar a Cristo. El Padre es que le da toda autoridad a Cristo, toda autoridad. Y dice que mientras Él reine, dice, se van a sujetar a Él todos los dominios, todas las potestades, incluyendo, dice, al último enemigo, que es la muerte. ¿Se acuerdan que Él dijo en Apocalipsis 1, he aquí yo vengo pronto con las nubes? Dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves, dice, de la muerte y el Hades. De la muerte, del infierno, yo tengo las llaves, Él tiene las llaves. Entonces dice que todo se va a sujetar a Él en su reino, todo, menos el Padre. El Padre es quien le da toda esa autoridad. Entonces viene un tiempo en el que dice que el postrer enemigo, que es la muerte, va a ser destruida. Entonces hay un tiempo cuando, entonces dice, cuando el Señor venga hay un orden. Primero es Cristo, que ya resucitó todos los muertos. Las primicias, dice. Luego dice lo que son de Cristo en su venida. Por eso el apóstol Pablo dice, luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor en el aire y así estaremos con Él, dice. ¿Qué pasa entonces cuando el Señor viene? Cuando el Señor viene y toma a su pueblo, hay alguien que está reinando aquí. ¿Quién es? Aquel que se levanta contra todo lo que es Dios o es objeto de culto, a cual el Señor mata, dice, con el resplandor de su venida. ¿Cuándo va a suceder la venida del Señor? Cuando aquel hombre se manifieste. Cuando aquel hombre de pecado se manifieste, la iglesia estará presente y la iglesia lo va a mirar y va a escuchar y va a saber. Por eso dijo el Señor Jesús, cuando sepan que vienen estas cosas, erguíos, dice, levanten su cabeza porque su redención está cerca. Él dijo, nadie los engañe, porque muchos van a venir en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos. Así dijo. Mas ustedes, dice, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. La venida del Señor viene como un ladrón, pero los que estamos en el Señor sabemos que hay acontecimientos que van a suceder. Cuando usted se vaya a dormir, no se duerma y diga, Señor, si vienes en la noche, yo me quiero ir contigo. ¿Por qué? Porque usted sabe que donde quiera que usted esté, usted se va a ir con el Señor. Yo sé que, fíjese hermano, hay gente que piensa, si no confieso todos mis pecados antes de dormir, el Señor viene, me voy a quedar. ¿Por qué se piensa de esa manera? Hermano, nosotros no vivimos en pecado. Nosotros no vivimos en pecado. ¿Qué pues dice el apóstol Pablo? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado no podemos vivir en él. A ver, ¿qué potestad tiene un muerto? Ninguna. Si usted ya está muerto al pecado, no puede seguir viviendo en el pecado. Por lo tanto, su vida completa le pertenece a Dios. Su vida completa, donde quiera que usted esté. Si usted no alcanza a decir, Señor, perdóname, el Señor sabe que su condición de vida es una vida que está viviendo agradando a Dios todo el tiempo. Claro que pecamos. Claro que mientras estamos en este cuerpo pecamos. ¿Usted sabe cuántas veces gritamos a nuestros hijos? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Quítese de vosotros toda gritería, toda maledicencia, todo enojo. Entonces cuando usted se enoja, usted está pecando. Claro que está pecando. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Todo eso se tiene que quitar de nosotros. Pero si me enojé y no alcancé a reconciliarme, no, dice, reconcíliate y haz que tu obra sea justa. Entonces, nosotros cuando vivimos todos los días, vivimos